Buenos días, bienvenidos. Estamos muy agradecidos al Señor por este tiempo y también por la familia Niesi, que están todos completos, que pudieron llegar todos después de, un proceso de, un poco de susto, incertidumbre, pero gracias a Dios que está todo bien y que podemos estar juntos honrando al Señor y también honrando su fidelidad. Hermanos, quiero animarlos a que puedan buscar ahí en la carta de Pablo a los Colosenses, el capítulo 3. Es en esta carta que estamos teniendo nuestra serie de enseñanza. Ya estamos casi llegando al final, son 4 capítulos y estamos quizás a 1 o 2 enseñanzas de terminar el capítulo 3. Como decía el domingo anterior, creo que esta es una enseñanza crucial para nuestras vidas, para entender de alguna manera el propósito de la carta, pero también la aplicación práctica para nosotros. Bueno, siempre decimos, y lo veíamos en aquellas enseñanzas de algunos miércoles atrás, cuando estudiábamos cómo leer las Escrituras, y veíamos que siempre hay una parte que tiene que ver con lo que Dios quiso escribir y enseñar a un grupo particular en aquella época, pero también hay una enseñanza y una enseñanza práctica para nuestra vida en este tiempo, en nuestra generación, y creo que este pasaje está íntimamente ligado con esa parte donde Dios ha dejado una enseñanza clara y definida para nosotros como individuos y como iglesia. Bueno, Pablo está escribiendo, ustedes recuerdan, a un grupo de hermanos en una iglesia que no conoce, son desconocidos, por lo menos físicamente para él, pero están pasando un momento bien difícil, están siendo de alguna manera presionados por algunos hombres que se levantaron en la iglesia enseñando una doctrina contraria al Evangelio. Y esa doctrina está compuesta de varias otras enseñanzas que en resumen están diciendo, sí, Cristo es importante en la fe, pero no es todo lo que necesitamos para ser salvos. Hay que hacer obras, hay que guardar ritos, hay que tener algunas cosas más para estar completamente seguros. Entonces Pablo, motivado por su amor pastoral por la iglesia y por ese ministerio que Dios le había encomendado, él escribe esta carta con el propósito de exhortar a los hermanos a que ellos puedan estar recordando que lo más importante para ellos es estar en Cristo. El propósito de la carta podría definirse como que Cristo es el centro de todas las cosas. El centro del universo, el centro de la creación, el centro de la iglesia, el centro de tu vida, el centro de tu esperanza, el centro y el proveedor de tu salvación. Eso es lo que Pablo está tratando de hacer. Bueno, veíamos el domingo anterior cómo luego de esa exposición teológica él comienza en la parte práctica de la iglesia y comienza a animar a los hermanos a que ellos tienen que vivir de una manera distinta a la que vivían. No para mostrar que son mejores o que hay ciertos cambios en su conducta, sino porque ellos, dice versículo 1 del capítulo 3, han resucitado con Cristo. Esto nos habla no solamente de que ahora pueden tener una comunión con Dios en el Espíritu, sino que su vida vieja ha muerto, su conducta pasada ha sido crucificada en la cruz. Esa tendencia pecaminosa, esa conducta de enemistad con Dios murió. Ya no existe más ese hombre. Ahora, dice Pablo, ustedes tienen que vivir como lo que son, una nueva criatura en Cristo. Y para eso Pablo, a partir del versículo 12, él les anima a vestirse como el pueblo redimido, escogido por Dios que son. Entonces veíamos el domingo anterior que él le decía que tenían que vestirse como hijos amados, de misericordia, de bondad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Bueno, lo que nosotros vamos a leer a partir del versículo 15 está completamente ligado a lo que Pablo ya ha mencionado y continúa en esa intención de recordarles a ellos cómo tienen que vivir. Bueno, es interesante pensar
que no es un sentimiento o una conducta ajena a nosotros. Muchas veces nosotros como hijos de Dios nos olvidamos quiénes somos y cómo tenemos que vivir. Y de eso se trata el versículo 15 del capítulo 3 que vamos a leer en esta mañana. Entonces, dice, hermanos, versículo 15 del capítulo 3 de la carta de Pablo a los Colosenses: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, en esta mañana vamos a considerar este pasaje, podemos decir, en 3 encabezados. Bueno, lo que Pablo viene diciendo es que como nuevas criaturas, como hijos de Dios, debemos pensar todo el tiempo en 3 imperativos. Bueno, uno de ellos es que la paz de Dios debe gobernar en nuestros corazones, que la palabra de Cristo debe abundar en nosotros y que nosotros debemos vivir de tal manera que todo lo que hacemos, todo lo que decimos va a honrar a nuestro Dios. Esa es la intención en esta mañana y en eso vamos a meditar con la ayuda de Dios. Entonces, versículo 15, Pablo dice: la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Bueno, acá tenemos nuestro primer encabezado, y ese primer encabezado se trata de que la paz debe reinar, la paz debe ser lo que nos domina, nos gobierna. De alguna manera Pablo está diciendo, la paz es algo que debe ser evidente en un hijo de Dios, porque bueno, somos hijos de un Dios de paz. Él ha traído paz a nuestro corazón, ya no andamos como el impío, dice la palabra de Dios, que es como un mar en tempestad, que anda corriendo, que anda preocupado, afanado. No, el cristiano ahora, por estar en Cristo, debe estar en un estado de paz. Bueno, también podemos decir que el cristiano debe ser un pacificador, alguien que está a favor de la paz, alguien que promueve la paz, la armonía. Pero cuando nosotros meditamos en esta palabra que Pablo está usando, es la palabra del griego eirene. Bueno, curiosamente la mitología griega tenía una diosa o una divinidad que era la diosa de la paz y se llamaba Irene, ¿no? Bueno, justamente está muy relacionado con el significado de la palabra. Y esa palabra significa alguien que está en armonía, alguien que está en ese estado de tranquilidad, de descanso, de seguridad. Bueno, eso es lo que Pablo está comunicando a la iglesia. Y más allá de que ellos habían sido convulsionados, que su fe había sido de alguna manera zarandeada, Pablo dice, ustedes tienen que estar en paz. ¿Por qué? Porque están en Cristo. Bueno, esa paz a la que Pablo se está refiriendo es la paz que gozan los que son hijos de Dios. Bueno, nosotros podemos hablar como hijos de Dios, como cristianos, acerca de la paz. Podemos decir, bueno, Dios vino a mi vida, Dios me salvó, perdonó mis pecados y me llenó de paz. Pero ¿saben qué, hermanos? Solamente los hijos de Dios, solamente los redimidos de Cristo van a entender ese concepto de paz. El mundo tiene un concepto completamente distinto de paz. Para el mundo, paz es ausencia de problema, es un lugar de tranquilidad, medio silencioso, un lugar apacible. Bueno, la paz en el cristiano está bastante lejos de eso. El cristiano puede estar en paz a pesar de que todo su entorno esté convulsionado. El cristiano puede tener paz, seguridad, esperanza en Dios, a pesar de que el mundo se venga abajo. Bueno, Pablo está hablando de que esa paz es la paz que persiguen a los perdonados y redimidos. Es la paz
que habita en el corazón de aquellos que saben que sus pecados han sido lavados y perdonados en la sangre de Cristo. Bueno, Pablo lo dice así en Romanos 5:1. Nosotros somos justificados por Dios. Esa justificación quita de nosotros ese peso de castigo, de la ira de Dios, y ahora estamos en amistad con Dios, estamos en paz con Él. Ya no hay un rechazo voluntario de nosotros contra Dios, ni de Dios a nosotros, sino que hay paz. Uno de los significados de la palabra paz es esa reunión, ese volver a juntarse. Eso es paz para el Hijo de Dios. Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, en el capítulo 2, versículo 14, dice que Él, Cristo, es nuestra paz. Por eso Pablo le dice a los hermanos, ustedes tienen que estar tranquilos, ustedes tienen que estar en paz. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestra paz. Él murió para hacer las paces con Dios. Él murió para traernos de la enemistad a la amistad con Dios. Por eso la paz debe gobernar en el corazón de todos aquellos que han sido redimidos. Pablo dice la paz de Dios. Nosotros podemos parafrasear este versículo y decir la paz de Cristo. Es la paz de Cristo la que reina en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque fue Él el que se entregó para saldar esa enemistad, para resolver ese conflicto eterno que había entre un pecador y un Dios santo. Fue Cristo el que voluntariamente vino a morir para hacer las paces, para que Él se transforme en el objeto de nuestra redención y en el objeto de nuestra paz. Por eso Pablo le dice, la paz debe gobernar. ¿Por qué? Porque ustedes están en aquel que se entregó, que murió, que resucitó, para que ustedes puedan estar en paz. Es una contrariedad para un hijo de Dios decir, estoy en Cristo, pero no tengo paz en mi corazón. Bueno, yo sé que este concepto o este principio espiritual acerca de la paz nos confronta ampliamente, porque ¿quién de nosotros puede decir que toda su vida es una constante paz? Bueno, nosotros luchamos en nuestro corazón porque muchas veces esa paz se va de nuestra vida. Perdemos la tranquilidad, la confianza, la esperanza en Dios y dejamos de estar en paz, pero podemos volver a Él, podemos volver a la cruz, pedir perdón y rogar que en su gracia Él nos devuelva, como decía David, el gozo de la salvación. Pero nosotros podemos decir, bueno, devuélveme la paz de tu salvación, de saber que estamos en ti, de saber que tú eres nuestra paz. Bueno, Cristo no solamente es el objeto de nuestra paz, Él es el proveedor constante, permanente, diario de esa paz. Dice Juan 14:27, la paz os dejo. Escuchen esto, hermanos. Dice, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Bueno, ¿qué podemos ver rápidamente en el versículo? Bueno, podemos ver rápidamente que hay una paz en el mundo y hay una paz que viene, que deriva, que desciende de lo alto de la persona de Cristo. Pero Él no solamente dice yo les di mi paz, sino que Él dice yo les doy constantemente, activamente mi paz. Él es el que murió para que nosotros estemos en paz con Dios, pero es el que ahora está en la presencia de Dios, velando para que esa paz no falte en el corazón de sus hijos, de su iglesia, de su pueblo. Él dice, mi paz os doy. Hermano, si hay quizás un conflicto en tu corazón, hay quizás una convulsión en tu vida, quizás hay un problema que te ha robado la paz, es un buen tiempo de volvernos a Cristo y ir con esta promesa en mano, diciendo, Señor, dame tu paz, dame tu descanso, dame tu tranquilidad. Bueno, eso es lo que Pablo está rogando a los hermanos ahí en Colosenses cuando dice la paz gobierna. Bueno, quisiera que viéramos rápidamente el significado de esa palabra gobierne, porque está íntimamente ligado con esta demanda de Pablo de que la paz debe gobernar en nosotros. Bueno, esa palabra gobierne es una palabra en el original griego que el significado representa actuar como un árbitro.
Cuando él dice, bueno, la paz gobierne en vuestros corazones, quiere decir, bueno, la paz es la que tiene que estar ahí en el medio, definiendo qué es lo mejor, determinando qué es lo correcto. Bueno, nosotros ahora con el tema de las Olimpiadas y quizás algunos que les gusta ver, bueno, un poco de esa actividad, vemos distintos deportes y donde el juez, el árbitro, tiene un papel hasta protagónico, ¿no? Para nosotros que nos gusta tanto el fútbol, para muchos, bueno, lo que hoy es el VAR ha complicado las cosas, pero vemos de qué manera el árbitro, el VAR, lo que sea, tienen un papel dominante. Ellos son los que tienen la última palabra. Ellos son los que deciden si ese gol es válido o no, si esa falta es para amonestación o no. Bueno, lo que Pablo está diciendo es que la paz es lo que debe inclinar la balanza al tiempo de tomar decisiones. La paz de Cristo es algo que nosotros ya tenemos. No hay que hacer nada para conseguirlo, Él ya nos lo dio de pura gracia en la redención eterna que nos ha logrado en su muerte de cruz. Pero dice Pablo ahora, esa paz que tenemos en Cristo es la que nos tiene que ayudar a tomar sabias decisiones. Es la paz la que debe gobernar. Es interesante porque generalmente todo el tiempo nosotros estamos tomando decisiones. Bueno, ¿a dónde vamos a ir? ¿Qué ropa usar? ¿Qué vamos a comer? Y estas son, podemos decir, decisiones sin mucho problema. O sea, puedo decidir bien o mal en esto y no me va a complicar grandemente la vida, pero hay otras decisiones que sí requieren, bueno, quizás una mayor sabiduría, una manera quizás más profunda de analizar las cosas y decidir. Lo que Pablo está diciendo es que cuando nosotros llegamos a la fe y somos hijos de Dios, ahora nosotros no podemos decidir como nosotros decidíamos. Ya no podemos tomar decisiones de esa manera como lo hacíamos, bueno, por lo que sentíamos. Bueno, a mí me parece que esto es lo mejor. No había ninguna seguridad, no había ninguna certeza, pero dado que me sentía así, bueno, decidía por eso. La mayoría de las veces nos equivocábamos, y nos equivocamos porque aún lamentablemente seguimos decidiendo con el corazón, con la mente, con lo que nos parece mejor a nosotros y no con principios espirituales. Lo que Pablo está incitando a los hermanos es que ellos puedan decidir no por cómo se sienten, no por lo que a ellos les parece, sino de acuerdo a la paz que Dios puso en sus corazones. Yo sé, hermanos, que muchas veces hemos escuchado de hermanos o de iglesias donde han dicho, bueno, nosotros tomamos esta decisión porque nos sentimos en paz. Había una paz en mi corazón a la hora de decidir y eso fue lo que nos motivó a tomar tal o cual decisión. Bueno, lamentablemente sabemos también, no solamente de que en muchos casos se han tomado decisiones de esta manera, sino las terribles decisiones que han tomado y las consecuencias graves para su vida por decidir de esta manera. Ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Pablo quiere enseñarnos con este versículo 15, donde nos dice que la paz de Dios debe gobernar nuestros corazones? Bueno, la palabra por sí sola ya nos da una idea, ¿no? La palabra gobernar tiene una connotación importante donde dice, bueno, esto es lo que tiene que dirigir, esta es la que tiene que reinar, esta es la que tiene que ayudarnos a regir nuestra vida. Cuando pensamos en esta analogía del árbitro, lo que Pablo está diciendo es, bueno, es la paz de Dios la que nos tiene que ayudar a decidir. Y no se trata de que si yo me siento más en paz o con menos paz para decidir, se trata de que la decisión que yo voy a tomar no puede afectar mi relación con Dios de tal manera que esa paz que yo tengo con Él por ser un hijo de Dios, un redimido, sea afectada por la decisión que he tomado. No se trata de lo que siento, se trata de que la decisión que voy a tomar no puede afectar mi comunión con Dios
ni alterar la paz con la iglesia de Cristo. Es muy interesante, hermanos, porque lamentablemente nosotros no estamos acostumbrados a decidir de esa manera. Siempre lo hacemos con el corazón. El profeta Jeremías dice, versículo 9 del capítulo 17, engañoso es el corazón, más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y a pesar de que sabemos esa triste realidad del corazón caído del hombre, que es un corazón que nos engaña constantemente, seguimos con esa tendencia a decidir por lo que mi corazón quiere y no por lo que principios espirituales en la palabra de Dios nos han enseñado. Lo que Pablo está diciendo es que la paz de Cristo debe ser el árbitro en nuestro corazón. Cuando hay una decisión difícil, yo debo inclinarme siempre por aquello que no altere mi paz con Dios, que no me lleve a hacer nada indebido. Cuando hay sentimientos que estén en conflictos o que estén enfrentados o una decisión que va en direcciones opuestas, la decisión que debo tomar es aquella que no me quita esa paz con Dios. Esto quiere decir que la decisión que yo voy a tomar, de alguna manera, en buen porteño hablando, no me va a dejar mal delante de Dios. No va a afectar mi relación con Él, mi comunión con Él. Pablo dice en Romanos 14, 19, así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Interesante, Pablo dice que debemos perseguir, que debemos seguir aquello que aporta, que fortalece la paz y la edificación mutua. Romanos 14, 19. Bueno, aquí vemos el principio una vez más que Pablo está mencionando, que la paz debe gobernar. Que lo que nosotros debemos procurar de manera individual como iglesia es la paz. Que la paz reine en todo conflicto, en toda diferencia. Todo cristiano debe procurar no hacer nada, no decir nada que atente contra la paz de Cristo que habita en nosotros. Dice Pablo, la paz gobierna. Es interesante, hermanos, porque este es un principio no solamente para ser vivido en algún momento, en algún rato de nuestra semana, cuando venimos a la iglesia, sino que este es un principio espiritual que nos debe acompañar toda nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro trabajo, con nuestra familia, con aquellos compañeros conflictivos que rechazan el Evangelio, en nuestra conducta en el Evangelio, con los hermanos conflictivos en la iglesia. Bueno, este es un principio que debe ser puesto a prueba en ese momento. Claro, ahora, hoy un domingo por la mañana, tranquilo, todos bien cómodos, calentitos, es fácil decir, sí, que la paz gobierne. Pero cuando la cosa se pone seria, cuando las cosas son pesadas, difíciles, es donde yo debo determinar en esa decisión de si responderle de la misma manera, actuar en ese corazón vengativo y orgulloso de que cómo Él me va a venir a decir esto a mí. No, yo debo priorizar la paz que Dios consiguió por medio de la muerte de Cristo, reine entre nosotros. Sea un incrédulo, sea nuestra familia, sea un hermano, el que fuere. Nuestra intención de corazón es que la paz gobierne, que la paz reine en las relaciones interpersonales. Por tanto, la idea de Pablo es llevarnos a preguntar si eso que voy a hacer contribuye o no a la paz. Tus decisiones, tus planes, ¿contribuyen a la paz? ¿A esa paz que Cristo consiguió y logró en el Calvario? ¿O va a alterar esa paz que es propia a los redimidos? Efesios 4:3 dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es interesante, Pablo ahora nos va a llevar unos versículos más a considerar eso de que nuestro vínculo debe ser un vínculo pacífico. Nuestra unión debe ser una unión no solamente de hermandad, de amor, de misericordia, sino de paz. De eso se trata la iglesia, que a pesar de la diversidad, a pesar de que no todos pensamos lo mismo, no todos
vemos las cosas de la misma manera. En Cristo debemos estar en paz, porque para eso Él ha muerto. Pablo lo menciona magistralmente, o mejor dicho, el Espíritu por medio de Pablo lo muestra de manera preciosa de cómo Cristo murió para derribar esa pared de enemistad que había entre judíos y gentiles, y que ahora ha hecho un solo pueblo. Y eso es una representación preciosa de esa unión en paz que tenemos en Cristo. Ahora, esto puede quedar como una bella historia de la carta de Pablo a los Efesios, o puede ser una realidad entre nosotros. Y Pablo dice, la paz gobierne entre ustedes. Eso es lo que debe reinar, eso es lo que la iglesia debe evidenciar, eso es lo que el perfume que la iglesia debe tener siempre. Paz. Alguien decía, deje que la paz de Cristo juzgue o decida y que gobierne sus corazones como un juez, como lo hace un juez en las competencias olímpicas. Cuando un hombre pierde su paz, es una horrible prueba de que él ha perdido otra cosa y que él ha abierto camino al maligno y ha hecho afligir el Espíritu de Dios. Interesante, Pablo en Filipenses 4:7 dice, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Bueno, es precioso saber que esa paz de Dios está en nosotros, pero que de alguna manera, por nuestro actuar, por nuestro accionar, por nuestras decisiones, por nuestras maneras de proceder, esa paz puede ser alterada entre nosotros. Siempre estaremos en paz con Dios. Eso lo logró Cristo una vez y para siempre. Siempre hay paz entre nosotros y Dios. Podemos decir, a pesar de nosotros, siempre habrá paz con Dios. Ya no hay más enemistad, ya no hay más juicio, ya no hay más reclamos por nuestra maldad. Pero sí podemos afectar esa paz que Él ha traído a su pueblo en cómo nosotros vivimos unos con otros. Lo segundo que dice el versículo 15 de Colosenses 3 es que, bueno, lo que mencionaba antes, donde dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, sed agradecidos. Hermanos, yo creo que cada uno de estos versículos que incluyen en este párrafo, del 15 al 17, podrían ser tranquilamente un versículo que podríamos exponer de manera individual. Bueno, pero por una cuestión de tiempo y también porque venimos en esa enseñanza sistemática que quisimos mantener y esto nos ve la necesidad de resumir el concepto o la enseñanza de cada versículo. Pero Pablo estaba llamando a que no solamente fuimos llamados a una paz individual, personal, por medio de Cristo, sino que también fuimos llamados a una paz corporal, una paz general entre la iglesia de Cristo. Es una contradicción tremenda, es una manera horrenda de opacar el Evangelio, una iglesia que no tiene paz entre sus partes, una iglesia que tiene problemas internos sin resolver. Hermanos, siempre vamos a tener problemas, siempre va a haber conflicto entre pecadores, es nuestra naturaleza, es nuestra tendencia. El problema no son los conflictos o los problemas. El problema es, valga la redundancia, que no haya paz a pesar de esas cosas, porque en Cristo tenemos todo lo necesario para estar en paz. Bueno, y Pablo está llevando a los hermanos a considerar esa unión en Cristo. Algo breve para representar esto es, los judíos en aquella época, lo podemos ver un poco en los evangelios, odiaban literalmente a aquellos que no eran judíos, a los gentiles. Ellos decían que Dios había creado a los gentiles para avivar las llamas del infierno. De hecho, ellos veían a un gentil y escupían en el suelo en una manera de expresar su desprecio, su rechazo hacia otro gentil. Lo consideraban un ser de inferior categoría. Ellos decían que
en la línea de la humanidad o de la creación estaban los perros, los homosexuales y los gentiles. Ese era el grado de desprecio que ellos sentían. Y despreciaban a los perros y a los homosexuales, pero mucho más a los gentiles. Bueno, Pablo les dice, recuerden, considera la historia que en esa iglesia había de ambas nacionalidades, gentiles y judíos, pero Pablo dice, recuerden, ustedes fueron llamados a la paz, que la paz gobierne, que la paz reine. Ustedes, los cristianos, fueron llamados a fomentar esa unidad espiritual en todas sus formas. Quien goza de la paz de Cristo, quien tiene esa paz vívida en su corazón, va a procurar la unidad y la armonía con el otro. Cuando una persona es una persona que no es un impulsor de la paz, no es alguien que está procurando la paz en medio del pueblo de Dios, está ignorando el propósito de su redención. Está olvidando el beneficio de la muerte de Cristo. Cristo murió para nuestra paz y es nuestro llamado en el Evangelio a ser precursores de esa paz. Cristo murió en la cruz del Calvario para poner fin a las enemistades que había entre nosotros y Dios, y de esa forma nos puso en el cuerpo que es la iglesia de Cristo para fomentar, para vivir en paz y amor unos con otros. Si nosotros realmente valoramos la sangre de Cristo, la sangre que Él derramó por nosotros, no podemos tomar a la ligera el llamado de Pablo a los colosenses diciendo que somos llamados a la unidad por medio de la paz en Cristo. Hermanos, algo para pensar. Nosotros veíamos versículos 2 y 14 cómo Pablo nos llama a que nosotros debemos vivir de determinada manera, ¿no? Nos decía que teníamos que vestirnos como escogidos de Dios, amados, de misericordia, de bondad, de mansedumbre. Bueno, esa debería ser el carácter visible de un hijo de Dios. Es interesante, ahora continúa en eso y nos dice que debemos buscar la paz o procurar la paz en medio nuestro, que la paz debe gobernar en nuestros corazones. Cuando un creyente no está cultivando ese llamado del Evangelio a la paz, al amor, a la misericordia, a la bondad, bueno, es una persona que está siendo un instrumento de Satanás. Es una persona que está obviando de manera voluntaria el llamado del Evangelio a la paz y se está poniendo a favor o siendo funcional al macabro plan del diablo de robarle la paz a los hijos de Dios o de alterar la paz en el reino de Cristo. Por eso lo que Pablo está enseñando en este primer encabezado es muy interesante para considerar, examinar nuestra conducta a la luz de nuestra vida. Bueno, por último Pablo dice ser agradecidos. No podemos pasar mucho tiempo en esto, pero es precioso porque la gratitud está íntimamente relacionada con la unidad, ¿no? Cuando hay unidad, cuando hay paz, eso es agradable y nos es fácil ser agradecidos, pero también tiene que ver con ese regalo que Dios nos ha dado en la salvación. Cuando uno es consciente de lo que Dios nos ha perdonado, cuando uno es consciente de lo inmerecedor que somos, del perdón, de la gracia, de la paz, de ser parte de su pueblo, entonces es una persona sumamente agradecida con Dios. Y siempre eso deriva en esa ecuación, ¿no? Cuando estamos agradecidos con Dios, seremos agradecidos con nuestros pares. Cuando estoy quizás un poco molesto con Dios, bueno, me va a costar bastante ser agradecido con mis hermanos. Pero cuando hay una gratitud para con Dios, seré agradecidos, como dice Pablo acá, sed agradecidos. Hermanos, el llamado de Dios a su iglesia es a un espíritu de paz que reina en medio nuestro, a un espíritu agradecido con Dios y con los hermanos. Un espíritu bondadoso, como veíamos anteriormente.
Lo segundo que vemos está en el versículo 16. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. La palabra abunde en ustedes. Quiero detener por un momento en esa palabra abundar. Bueno, es la palabra morar del original, que significa habitar o estar en la casa, ¿no? Cuando hablaban de que íbamos a morar en un lugar, se refería a que determinada persona iba a ir a la casa de alguien a estar ahí, a quedarse ahí. Cristo le dijo a Zaqueo, Zaqueo, baja, que iré a tu casa. Y no se refería a que iba a pasar, se refería a que iba a estar un tiempo ahí en lo de Zaqueo. Todos conocemos la historia. Y cuando Pablo estaba hablando de que la palabra abunde en nosotros, estaba hablando de que la palabra tiene que habitar en nuestra vida. Y no se refiere al mero hecho de leer las Escrituras, que es algo que damos por sentado, que hacemos como hijos de Dios, sino que Pablo exhorta a los hermanos a que la palabra de Dios halle morada en sus vidas, que la palabra de Dios habite en ellos. Bueno, uno de los grandes conflictos que tenemos es esa fragilidad de mente donde podemos leer grandes porciones de la palabra de Dios y ser tremendamente edificados, y en la mayoría de los casos, claro que hay excepciones, como toda la regla, se esfuma rápidamente todo lo que aprendimos o todo lo que Dios nos mostró en ese pasaje, en ese párrafo o en ese versículo. Pero cuando nosotros tomamos y nos abrazamos a este concepto de que la palabra debe habitar en nosotros, cuando somos intencionales en que la palabra more constantemente, esto implica de que nosotros vamos a procurar por todos los medios de que la palabra esté en nosotros. Sea que esté ahí como un versículo colgado en la pared, que estemos leyendo constantemente, que estemos memorizando, que estemos estudiando la palabra, meditando en ella, memorizando. Bueno, hay un montón de maneras en que nosotros podemos ser intencionales en que la palabra de Dios abunde en nosotros. Porque cuando esa palabra comienza a abundar en nosotros, bueno, sus principios comienzan a afectar nuestra manera de vivir. El Señor lo dice de esta manera, ¿no? Que de la abundancia del corazón habla la boca. Cuando nuestro corazón, cuando nuestra mente están abundando de palabra de Dios, nuestras palabras posiblemente suenen muy parecidos a las Escrituras. Usemos las Escrituras para hablar. Bueno, a mí me gusta la figura un poco triste, pero que nos sirve para graficar este concepto. Pedro, después de negar al Señor, está ahí como de cerca, viendo qué es lo que estaba pasando con el Señor, que está siendo juzgado, que lo llevan de un lado al otro, y él está, dice ahí el Evangelio, cerca del fuego, calentándose con algunas personas que están ahí. Y él, no sabemos qué dice, pero lo escuchan hablar, y una de las mujeres que está en el lugar le dice: tú eres de ellos porque tú hablas como ellos. Interesante, ¿no? Si había algo que Pedro no quería, era ser identificado con aquel que iban a crucificar a unas horas después. Pero lo interesante es que él, sin darse cuenta, sin intención, su vocabulario, su manera de hablar, representaba a Cristo. Bueno, eso es lo que Pablo está procurando enseñarnos, que cuando la palabra abunda en nosotros, nosotros debemos hablar como Cristo, como la palabra. Dice el Salmo 119:8, tus estatutos guardaré, no me dejes enteramente. Dice el versículo 10 de este mismo capítulo, con todo mi corazón te he buscado, no dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra mí. Bueno, todos sabemos el Salmo 119 es un canto a la palabra de Dios. Es una manera preciosa, poética, de hablar de los beneficios de la palabra de Dios, de la lucha que hay en el hombre por ese tesoro invaluable que es
la palabra de Dios, la lucha que hay en guardar, en vivirlo, en conservarlo. Y acá está, escuchamos al salmista pidiendo a Dios que lo ayude a guardar sus estatutos y que por guardar sus mandamientos, esto lo privó de pecar contra Dios. Bueno, esa es la intención de Pablo. Dice, la palabra de Dios abunde en ustedes. Pablo está hablando de la palabra de Dios y llama a la palabra de Dios, la palabra de Cristo, la palabra que tiene a Cristo como el centro de su narrativa, que tiene el centro de las Escrituras, la obra redentora como tema central de toda la Biblia. La Biblia debe morar en nosotros porque no solamente nos informa de determinadas cosas, la Biblia debe morar en nosotros porque es la palabra de Dios, es quien nos lleva a conocer a nuestro Redentor, conocer su plan, su propósito para nuestra vida. Es el agente santificador que Dios usa para que nuestra vida se vaya limpiando y vaya tomando el formato, el modelo de Cristo. Es la palabra de Dios, por eso ella debe habitar en nosotros. Alguien decía, el hombre nuevo, el hombre renacido, camina y vive en la palabra de Dios. Pablo dice, capítulo 3 de Colosenses, versículo 1, vosotros habéis resucitado con Cristo, bueno, vivan en la palabra, abunden en la palabra. Bueno, uno de los problemas que los hermanos están viviendo en aquel tiempo en la iglesia de Colosas es que justamente por ignorar verdades de la palabra de Dios habían sido zarandeados, vapuleados por falsas enseñanzas. La palabra de Dios nos preserva del error. Pero no solamente leerla, se requiere pasar tiempo en las Escrituras, se requiere entenderla, ponerla en práctica, vivirla. Bueno, eso es lo que Pablo está mencionando. La palabra que mora en el corazón y en la mente de un hijo de Dios es la que permite inclinar su voluntad a la enseñanza del Espíritu revelada en la palabra. Cuando la palabra de Dios mora en nuestro corazón, es la que de manera natural nos lleva a la obediencia a Dios. El resultado de estar lleno de la palabra de Dios es estar lleno del Espíritu que inspiró y reveló esa palabra. Estar lleno de la palabra es estar lleno del Espíritu. Son dos realidades espirituales iguales que son de alguna manera mostradas de distintas formas. Ser lleno del Espíritu es estar controlado por su palabra, y dejar que la palabra more en abundancia en nosotros es estar controlado por su Espíritu. Pablo dice, la palabra de Dios abunde en ustedes. Bueno, cuando esto sucede, lo que dice el versículo 16 es que nosotros nos movemos al son, a la música del Espíritu de Dios. Y dice, bueno, que cuando la palabra mora en nosotros, nosotros vivimos en esa relación personal, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Bueno, hay una tendencia, por lo menos aquí en Argentina, que creemos que hay determinadas cosas en la iglesia que solamente lo tienen que hacer los pastores, los líderes o alguien que está abocado a la enseñanza. Pero Pablo nos está llevando a considerar que toda la iglesia que está unida por medio de la redención, que está en paz unos con otros, tiene que llevar adelante esta tarea de enseñarnos y exhortarnos unos a otros. No dice de los líderes hacia los demás, no, unos a otros. Unos a otros. Debemos cuidarnos, debemos velar, debemos compartir verdades espirituales que hacen bien a nuestras almas, pero si hay carencia de la palabra de Dios, si hay ausencia de la verdad divina, entonces esto es difícil de llevar adelante. Pablo llama a la iglesia, exhórtense, o mejor dicho, enséñense unos a otros y exhórtense unos a otros. Este es el resultado específico de la abundancia de la palabra en nosotros. Cuando la palabra mora en nosotros, hay un resultado que es, enseñamos las verdades de Dios y exhortamos
unos a otros con toda sabiduría, como dice el versículo 16. Bueno, esta es la exhortación a la que somos llamados. Unos a otros debemos enseñarnos y exhortarnos. A propósito, hermanos, pregunta: ¿cuándo fue la última vez que alguien te exhortó? ¿Cuándo fue la última vez que exhortaste a alguien con la verdad de Dios? Hay que entender muy bien este concepto. Exhortar no es retar a alguien. De alguna manera podemos decir: te reto a que creas en la palabra de Dios. Te animo, te desafío a que obedezcas esa verdad. Y tu vida será bendecida. Pero hermanos, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con alguien a mostrarles verdades espirituales del Evangelio? ¿Cuándo fue la última vez que te sentaste y dijiste: mirá, Dios me enseñó esta verdad, o esta verdad impactó mi vida, esta verdad me fortaleció, esta verdad me animó? Bueno, de eso se trata la vida en comunidad, de eso se trata la vida de iglesia, estar juntos no solamente para reunirnos un momento, se trata de estar juntos para compartir unos a otros, enseñándonos y exhortándonos unos a otros. Hermano, quiero compartirte algo que Dios me mostró. Quiero compartirte algo que Dios me enseñó por medio de su palabra. Y cuando eso sucede, cuando estamos hablando con la palabra de Dios, somos directa o indirectamente exhortados por esa verdad con la que otros fueron bendecidos. De eso se trata. Eso es lo que Pablo está pidiendo a los hermanos que pongan en práctica. Rápidamente, hermanos, versículo 17 dice: todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Hermanos, sea aquí el centro, propósito de nuestra vida. Pablo le dice a los colosenses: no se olviden, que nadie les robe la esperanza, que nadie les quite la seguridad de saber que ustedes están en Cristo. Ustedes están en Cristo y no necesitan nada más, no hay que hacer nada, no hay que alcanzar nada, no hay que tener sueños, no hay que tener visiones, no hay que guardar ningún rito judaico, no. Ustedes por medio de la fe están en Cristo y eso es suficiente. Ahora Pablo nos lleva a considerar que como hijos de Dios nosotros no podemos dejar de ver que para este propósito, que para este fin hemos sido redimidos, para que hagamos todas las cosas, sea de hecho o de palabra, en el nombre del Señor Jesús. Hacer todo para Cristo. Bueno, fiel al mensaje de la carta, Pablo está haciendo una definición absoluta, donde él está incluyendo todas las cosas. Nada de lo que somos, nada de lo que hacemos, nada de lo que sentimos queda excluido de este principio en el versículo 17. Él dice: todo lo que hagáis, todo, sea de palabra, sea de hecho, de cualquier manera, todo tiene que estar filtrado en este tamiz. ¿Es esto para Cristo? Con otras palabras, ¿esto va a honrar a Cristo? Es interesante. Y esto nos lleva a examinar nuestra vida a la luz de este principio y ver cuán en falta estamos con Dios y con su llamado. Bueno, Pablo dice que esta es una demanda para cada uno de nosotros, y lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacerlo todo en el nombre del Señor Jesús. Pablo nos está llevando a considerar que todo lo que hacemos debe ser bajo esta premisa redentora. Dios te salvó para esto, para que seas un representante de tu Señor, para que todo lo que hagas ahora en esta nueva vida lo vivas para Él, para que todas tus metas, todos tus sueños, todos los anhelos de tu corazón sean para Cristo. Bueno, una vez más, cabe destacar que es fácil ahora, en esta mañana, cómodos, tranquilos, decir: sí, todo se ha hecho para el Señor, todo lo voy a hacer en mi vida para el Señor. Pero cuando comenzamos ahí a revisar nuestro corazón, nuestra mente, nuestros planes,
nuestros anhelos, nos damos cuenta que Cristo en muchos casos queda excluido de nuestra vida. Pablo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Y escuchen esto, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo dice, ya no vivo yo, ese es el Evangelio es morir a mí mismo, el Evangelio es morir a mis sueños, a mis planes, a mis proyectos. Y ahora los proyectos de Cristo los hago míos. Así como Cristo vino a poner su carne, su cuerpo de carne para cumplir la voluntad revelada en la palabra de Dios. De la misma manera nosotros hemos de poner nuestro cuerpo para que la voluntad de Cristo revelada en el Evangelio pueda ser palpada y visible en nosotros. Él nos ayuda a contemplar con claridad cómo debe ser la nueva vida del Hijo de Dios, quien en el pasado era ajeno y distante con Dios, pero ahora en Él, en Cristo, vive para Dios. Hermanos, esta es la vida de un hijo de Dios. No la vida de los líderes, no la vida de los pastores sumamente comprometidos. No. Esta es la realidad que debe vivir todo resucitado en Cristo, todo regenerado, todo hijo de Dios, todo salvo debe vivir a la luz de esta verdad. Todo lo que hago debe ser en el nombre de Cristo. Esto significa que debo actuar de una manera consecuente con el carácter y la voluntad de mi Señor. ¡Wow! Esto es difícil de digerir. Los cristianos, o como cristianos, no podemos actuar a la ligera, locamente. No actuamos por impulso, no andamos en busca de una meta o un propósito. Ya tenemos una meta clara y definida, y esa es vivir para Él. Vivir para Cristo. Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre del Señor. Es muy importante notar que en la vida cristiana, o que mejor dicho, la vida cristiana no es un pasatiempo al cual le dedicamos determinadas horas en nuestra semana, de nuestra vida. Nuestra fe tiene una demanda total y permanente. Vivamos para Él. De eso se trata el Evangelio, a eso somos llamados. Pablo dice que todo tiene que ser hecho en el nombre de Cristo. Esto significa tanto una relación vital con Él, que lo conocemos, que Él nos dio vida, que Él nos resucitó, que Él nos salvó. Ahora estamos en Él, ahora somos los representantes de su nombre, sino que también implica una sujeción a su autoridad en dependencia de su poder. Pablo dice, todo lo que hagáis, hacedlo en su nombre, como sus representantes. Esto es interesante, hermanos, porque de alguna manera, quizás hasta imperfectamente, lo que nosotros somos como hijos de Dios a otra persona, al mundo incrédulo, es quizás la imagen más cercana que ellos tendrán de Cristo. Claro, ellos nos ven a nosotros, que nos identificamos como cristianos, pequeños Cristo, como hijos de Dios, como parte del reino de Dios, de la iglesia viviente, y ellos automáticamente relacionan, bueno, un seguidor de Cristo, un discípulo. Bueno, Pablo estaba hablando de eso, de que nosotros debemos honrar su nombre. ¿De qué manera? ¿Cómo vivimos? Por eso todo lo que viene diciendo atrás, bueno, ustedes vístanse de bondad, de mansedumbre, de amor, de perdón. ¿Por qué? Porque ustedes representan a Cristo. Hacer todas las cosas en el nombre de Cristo implica que somos sus delegados, sus embajadores, sus representantes aquí en la tierra. Como ciudadanos del cielo, nosotros somos llamados o somos puestos a promover los intereses de su reino y representar de la mejor manera su nombre. No sé cuántos de nosotros nos levantamos por la mañana pensando, bueno, hoy tengo que reflejar a Cristo más que ayer. Pero ese es el desafío, ese es el llamado, que no se trata de un esfuerzo humano, personal,
sino que se trata de buscar en la gracia de Dios que Él nos capacite para que esto sea una realidad para Él. Pero yo no puedo ignorar que el llamado del Evangelio a cada uno de nosotros es a hacer todas las cosas para Cristo. Hermanos, esto es bravo. ¿Por qué? Porque hay muchas áreas grises en nuestra vida donde nosotros nos creemos con la libertad de hacer determinadas cosas. Total, no hay nada, no hay un versículo, no hay nada que me diga esto no se puede, o esto sí, esto está bien, esto está mal. Bueno, es un área gris en nuestra vida. Pero tenemos acá un principio que nos puede ayudar y clarificar las cosas. La pregunta sería, ¿esto que voy a hacer, lo haría con Cristo? ¿Esto que voy a decir, lo diría en presencia de Cristo? La pregunta que tengo que hacerme es, ¿esto que voy a decir honra a Cristo? ¿Mantiene la paz, la armonía? ¿Esto está hecho en nombre de la bondad, la misericordia? Bueno, eso es lo que debemos evaluar. Por eso Pablo dice, hagan todo en nombre de Cristo. Algunos comentaristas dicen que el principio que Pablo está impulsando acá es que nosotros debemos hacer todas las cosas como si fuera para Cristo. Y esto nos abre un abanico un poco más amplio de pensar que, una ama de casa va a cocinar, va a limpiar, va a cuidar a sus hijos, va a atender su familia, como si lo estuviera haciendo para Cristo. Un empleado va a trabajar de tal manera en sus quehaceres cada día, en sus 8 o 10 o 12 horas laborales, como si lo estuviera haciendo para Cristo. Una persona va a venir a la iglesia a congregarse con gratitud, con paz en el corazón, porque está pensando en Cristo. Va a leer las Escrituras porque es ahí donde va a encontrar o tener un encuentro con su Señor, con su luz, con su verdad. Hermanos, nosotros debemos evaluar si lo que vamos a hacer, eso va a dar gloria a Cristo. Lo que vamos a decidir, cómo estamos viviendo. Bueno, es interesante, hoy hay una abundancia de tecnologías y todos tenemos de distintas maneras acceso a un montón de cosas que a veces ni quisiéramos haber conocido. Pero bueno, por una razón hemos pasado por situaciones bien vergonzosas y que han hecho mal a nuestra alma. Pero la pregunta es, ¿eso que estoy mirando, lo haría en presencia de Cristo? ¿Eso que estoy escuchando, esa música, esa serie, esa película, eso lo haría en presencia de Cristo? Eso es lo que Pablo está diciendo, hacerlo todo en el nombre del Señor. Son sus representantes, son sus hijos, tienen que evaluar todas las cosas a la luz de esta verdad. Esto que estoy haciendo, ¿honra a mi Señor o lo está deshonrando? Quizás no hay un versículo, no hay un pasaje definido que enseñe sobre ese tema puntual, pero creo que este principio nos ayuda a pensar y nos lleva a considerar cómo podemos evaluar distintas prácticas en nuestra vida. La conclusión debe ser, ¿estoy honrando a mi Señor de esta manera? Esto es lo que Pablo estaba mencionando a los hermanos ahí en Colosas. Y ellos no podían ignorar que su vida debía ser una vida cristocéntrica, basada, centrada en Él. Vivir para Él, vivir en Él, vivir como Él, vivir pensando en que todo lo que hago, lo hago para Él, buscando honrarle a Él. No para ganarme un beneficio, no para conseguir su premiación, no, lo hago porque quiero honrarlo, quiero servirlo, quiero agradecerle por su gratitud y su bondad para conmigo al salvarme. No se trata de un conjunto de reglas, no se trata de una búsqueda desesperada de nuevas experiencias para sentirme mejor. Se trata de conocer a Cristo, de admirar a Cristo, de vivir para Cristo. De eso se trata la vida cristiana. Eso es lo que Pablo está atacando de lleno en este conflicto con los colosenses.
Pongan su mirada en Cristo. Céntrense en Cristo. Y hermanos, en esta mañana, ya terminando, creo que cada uno de nosotros debe evaluar su vida, su conducta, su andar a la luz de lo que hoy hemos escuchado. Pablo nos dejó 3 grandes verdades: que la paz debe gobernar nuestro corazón, que la palabra debe abundar en nosotros y que todo lo que hacemos tiene que ser en el nombre de Cristo, honrando a tu Señor, glorificando a tu Salvador. Y por último, quizás hay alguien en esta mañana que está escuchando acerca de Cristo, de la salvación, del perdón, y dice: ¿qué es todo esto? Bueno, lo que queremos decir es que la verdad central de las Escrituras es que ese Cristo es Dios que se hizo carne y descendió de los cielos en forma de hombre para venir a la tierra y ser crucificado, para morir por su pueblo, para redimirnos de nuestro pecado y para llevarnos a estar en paz con Dios. Y lo que tenemos que hacer es creer en Él, creer en ese sacrificio, creer que Él es un Salvador suficiente para limpiarnos y llevarnos a Dios. Si en esta mañana esa no es tu esperanza, si esa no es tu seguridad, te animo a que vengas a Cristo, que vengas reconociéndole que Él es Dios, que eres un pecador y que necesitas de su perdón y de su salvación. La palabra de Dios nos dice que cualquiera que viene a Él en esa condición no le echa fuera. Dios no rechaza a ningún hombre, a ninguna mujer que vengan de esa manera, creyendo que Él es el Señor, creyendo que Él es tu única esperanza, Él es el Salvador. Si no estás en Cristo, querido amigo, te animo a que vengas a Cristo, buscando salvación y perdón para tu alma. Hermanos, oremos y terminamos con esta parte. Señor, Padre, gracias por la obra de Cristo. Gracias porque tantas cosas en nuestra vida que, Señor, nos llevan a desviarnos de la meta, del camino, del andar en Cristo, y necesitamos